Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La expresión que usa San Juan Bautista para presentar a Jesús es muy interesante. Y es una expresión que para nosotros es muy conocida porque la recitamos en la misa, la cantamos hasta 3 veces, y también cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, ya partida en 2, la vuelve a decir. Juan el Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y nosotros, decía, utilizamos esta expresión en la misa antes de comulgar. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nosotros somos dichosos de participar en el banquete del Señor. ¿Por qué utiliza esta expresión? No sé si lo hemos pensado. ¿Por qué comparar a Jesús con un animal? El animal, el cordero, es un animal. ¿Por qué pensamos en Jesús como un cordero? Por más bonito que sea el cordero, pues no deja de ser un animal. Y es que tenemos que recordar lo que nos enseña el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, era esclavo en Egipto y estaban a punto de salir, Dios les manda comer un cordero sin defecto, sin mancha, y rociar o embarrar con su sangre las jambas de la puerta, y esa era la señal para que el ángel exterminador pasara de largo en la casa de los judíos. Y desde entonces para los judíos el cordero es señal de liberación, de una alianza establecida con Dios. Y por eso cada año en la Pascua los judíos comen un cordero. Lo que estaba Juan el Bautista diciendo, él es el nuevo cordero, por el que nosotros vamos a encontrar la verdadera liberación, ya no de una esclavitud política, sino de la esclavitud del pecado. Él es el cordero que es sacrificado también, como hacían los sacerdotes en el templo, para la remisión de nuestros pecados. Por eso nosotros declaramos que Jesús es el Cordero de Dios. Cuando los discípulos de Juan, 2 de ellos, escuchan a Juan decir
que Él es el Cordero, lo siguen, hemos escuchado en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya muchas veces había dicho, detrás de mí viene alguien que es más importante que yo. Alguien a quien no merezco ni siquiera agacharme a desatar las correas de sus sandalias. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo. Cuando estos dos discípulos oyen de labios de Jesús, de labios de Juan, que Jesús es el Cordero de Dios, pensaron, este es el bueno. Ya, Bautista, hasta luego, nos vemos, bye bye. Vamos detrás del que es el bueno. Y Juan el Bautista no se siente, no se incomoda, no los trató de llamar otra vez para que no se fueran, porque a final de cuentas para eso vino. Y nos dice el Evangelio que estos dos discípulos se fueron detrás de Jesús. Yo no sé cómo habrá estado ese seguimiento, a lo mejor me gusta pensar que Jesús de repente caminaba más despacito y los detrás también caminaban más despacito. Y luego caminaba Jesús más fuerte y los otros dos iban detrás de él caminando más fuerte. Ah, caray, estos me están siguiendo. Por eso Jesús se voltea y les dice, ¿qué buscan? Cuando leemos esa expresión, ¿qué buscan? Es una expresión también muy bonita. Y si sintiéramos que Jesús nos hace o nos dirige esa expresión a nosotros, pues es una pregunta muy interesante. Es como si Jesús nos dijera, ¿tú qué estás buscando? Es decir, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué es lo que le da sentido a tu existencia? ¿A qué le tiras? ¿Cuál es la intención que tienes en ir viendo el sentido profundo de tu existencia? ¿Qué es lo que estás buscando? Y pensaba yo cómo la vida del ser humano, a final de cuentas, es eso, es una búsqueda. Una persona que no busca, pues es una persona a la que no le da importancia a su vida, que va viviendo por vivir. Cuando buscamos la verdad, cuando buscamos el sentido de nuestra existencia, cuando nos ponemos a caminar tratando de encontrar respuestas, eso es lo que permite al ser humano que su vida tenga sentido. Y eso se lo pregunta a los dos discípulos y nos lo pregunta también a nosotros. Y la respuesta que le dan los discípulos es muy interesante. Muchas veces yo he oído, porque así lo decía también mi madre, cuando me hacía una pregunta y yo le contestaba con otra pregunta, ella me decía, no contestes una pregunta con otra pregunta. ¿Dónde andabas? ¿Por qué quieres saber? No me contestes una pregunta con otra pregunta. Dime dónde andabas. Jesús les dice, ¿qué buscan? ¿Y qué contestaron los discípulos? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? A mí se me hace muy bonita esa expresión también, porque a Jesús no le preguntaron, ¿dónde está tu oficina? Queremos saber dónde vives, es decir, ¿dónde está tu casa? Queremos entrar en la intimidad de tu espacio, ahí donde verdaderamente podemos ser familia. Porque ustedes saben, ustedes no reciben a cualquier gente en su casa. Reciben a familia, reciben amigos, a conocidos, pero desconocidos no. ¿Por qué? Porque cuando una persona entra en tu casa, ya como que se establece una relación de familiaridad, de confianza. Y cuando alguien nos visita por primera vez, nos gusta decirle, esta es tu casa, siéntete como en tu casa. Los discípulos querían saber dónde vivía Jesús, porque querían tener con él no una relación formal, sino una relación, un vínculo familiar.
de confianza, de intimidad. ¿Dónde vives? Y Jesús pues no les da una dirección. Pues vivo en la calle Juárez 905, código postal 88500. No les mandó su dirección, su ubicación por GPS. Les hace una invitación muy concreta: vengan y lo verán. Los invita a su casa, a formar parte de su ser profundo, de su intimidad. Los invita como huéspedes en su casa. Y dice el Evangelio que pasaron ahí toda la tarde, convivieron con Jesús. Y eso es, a final de cuentas, de lo que se trata nuestra relación con Jesús. No se trata solamente de saber cosas de Él. No se trata de tener una conversación que pueda ser muy bonita pero cortita, como la tuvieron los discípulos. ¿Qué buscan? ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Es una conversación chiquitita, bonita, significativa, pero cortita. ¿De qué se trata? Se trata más bien de convivir con Jesús en un ambiente de familia. Y eso es la vida cristiana. Los discípulos de Juan escucharon: Él es el Cordero de Dios. Recibieron una información. Caminaron un ratito detrás de Él. Conversaron con Jesús, pero querían ir más allá. Querían convivir con Él y pasar la tarde con Él, para conversar en profundidad. Y es también interesante cómo cuando Andrés, uno de los dos discípulos de Juan, se encuentra con su hermano Simón, le dice: hemos encontrado al Mesías. Fíjense cómo no le dice: hemos encontrado al Cordero de Dios. Le da otra información distinta. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer de Jesús lo que oímos, y otra cosa es tener una opinión acerca de Jesús después de haber convivido con Él. De tal manera que Andrés no le repite como el perico lo que Juan le había dicho. Andrés le dice las conclusiones a las que llega después de haber convivido con Jesús. Y eso es muy interesante. Hemos encontrado al Mesías, es decir, al ungido, a Cristo. Y fíjense también cómo, y es también muy bonito, cómo Pedro recibe también una información. Le dan una noticia acerca de Jesús, pero a Simón no le basta eso. Tiene que encontrarse con Jesús. Y Jesús le va a decir, también hemos escuchado: tú eres Simón, hijo de Juan. En adelante te llamarás Pedro, Kefas, roca. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, Jesús le cambia a uno la vida, le cambia a uno su identidad más profunda, le cambia a uno hasta el concepto que tiene de sí. Cuando vivimos un retiro de evangelización, cualquiera que sea, cuando salimos de ese retiro pensamos y sentimos que somos personas nuevas, que somos distintos, porque el encuentro con Jesús me renueva interiormente y me da también a mí una nueva identidad. Y esto es una enseñanza muy bonita para nosotros. Nosotros queremos ser discípulos de Jesús, por eso estamos aquí. Queremos seguirlo. Pero hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Para nosotros no basta que conozcamos cosas acerca de Jesús, por más que sean verdaderas. No basta que vengamos a misa, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la reflexión del sacerdote y nos vayamos con ideas nuevas, que pueden ser interesantes o más o menos interesantes,
de lo que se trata y lo que nos va a constituir como discípulos de Jesús es tener un encuentro con Él. Porque de Jesús podemos decir muchas cosas y podemos dar clases acerca de Jesús. Pero si no tenemos un encuentro de corazón a corazón con Jesús, no podemos decir que somos discípulos. Vamos a ser discípulos en la medida que tengamos ese encuentro vivo con Jesús, como le pasó a Andrés y al otro discípulo, como le pasó a Simón, que les cambió la vida. Y es muy bonito porque Andrés y el otro discípulo vieron dónde vivía Jesús. Andrés le dice a Pedro, hemos conocido al Mesías. Jesús le cambia la vida a Pedro y de ahí se van a vivir a la casa de Pedro, a Cafarnaúm. Ahí Jesús va a sentir que está en su casa. Pedro recibe a Jesús en su casa. Otra vez, en un ambiente familiar, en un ambiente de intimidad, en un ambiente de convivencia. ¿En dónde podemos nosotros encontrar a Jesús? Yo pienso que aquí. Venimos a misa no como una obligación. Venimos a encontrarnos con Él. Porque cuando escuchamos su palabra, ¿a poco no han sentido muchas veces que es una palabra que me cae a mí al dedo? Como que son palabras que el Señor me dirige a mí, en las circunstancias en las que estoy. Y es que es una palabra así, viva, que se dirige a mí, en primera persona. Jesús me habla. Cuando yo oro, yo le respondo y tenemos este encuentro de intimidad con Jesús. Cuando nos formamos a la cola en la comunión y recibimos a Jesús en la Eucaristía, estamos como Pedro recibiendo a Jesús en su casa. Lo recibimos a Jesús y tenemos un encuentro con Él. No se trata solamente de repetir una serie de oraciones que me sé de memoria y que ya tengo como una rutina. Las puedo usar siempre y cuando esa comunión sea un encuentro vivo con Jesús. Cuando venimos a misa, podemos decir que estamos respondiendo a lo que Jesús nos dice. Si nosotros le decimos a Jesús, ¿dónde vives? Él nos está diciendo, ven a la parroquia de Guadalupe y lo verás. Ahí vas a encontrarte conmigo. Y no solamente tú, la experiencia de ser comunidad y de encontrarnos con Jesús como comunidad es una experiencia como la que tuvieron Andrés y el otro discípulo. Estamos en su casa. Yo me acuerdo cuando era niño, a veces mi madre me decía, vamos a casa de tu tía, o vamos a casa de tu abuelita, pero también nos decía, vamos a la casa de Dios. Y siempre se me quedó ese pensamiento en la mente, en el corazón. Cuando vengo a la misa, voy a la casa de Dios y ahí me voy a encontrar con Él. Cada vez que yo hago oración, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy esperando en la pecera, estoy teniendo un encuentro con Jesús. Pero también es muy bonito, a veces es difícil, pero también qué importante es que nos encontremos con Jesús en las circunstancias de nuestra vida, en nuestros gozos, en nuestras satisfacciones, en nuestras alegrías, pero también en las cosas duras y difíciles, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos un ser querido, cuando tenemos dificultades económicas, ahí también podemos encontrarnos con Jesús. Es un espacio en donde podemos tener una relación de intimidad con Él. ¿Y dónde más podemos encontrarnos con Jesús? El mismo Señor nos lo dice. Cuando nos acercamos a un pobre, cuando auxiliamos a un necesitado, cuando hacemos algo por alguien que no tiene, ¿con quién nos encontramos? Cuando hiciste eso con uno de esos más pequeños, conmigo lo hiciste. Tenemos un encuentro también con Jesús.
Cuando venimos a la capilla del Santísimo y hacemos oración, tenemos encuentro con Jesús. Que nuestra vida sea un encuentro permanente con Jesús, en distintas circunstancias, de distinta manera, pero que siempre tengamos en la conciencia y en el corazón que Jesús está cerca y que quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él. No basta oír sobre Jesús. No basta repetir las cosas sobre Jesús. Lo más importante es que tengamos una convivencia con Jesús. Y esta convivencia de veras está al alcance de nuestra mano. Lo podemos encontrar de muchas maneras. Su palabra, en la liturgia, en la comunidad, en las circunstancias de la vida, en la ayuda a los más pobres. Ahí está Jesús. Convivamos pues con Él. Convivamos pues con Él. Yo ciertamente muchas veces me pongo a pensar, esto que estoy diciendo, esto que estoy hablando en la homilía, ¿qué repercusión tiene en aquellos que me oyen? En los que también siguen la transmisión por las redes sociales, en los que luego escuchan la homilía en las plataformas. Pues yo le pido a Dios, es una palabra que se lanza. Yo le pido a Dios que esa palabra surta efecto, pero que no surta efecto solamente como una información, sino como un camino a través del cual ustedes puedan encontrarse con Jesús directamente. Y no a través de terceras personas, sino como una experiencia personal, intransferible, en las circunstancias que cada uno de ustedes pueda estar. Pero que independientemente de todo, a final de cuentas, esta palabra cale en nuestros corazones. Y que nos pase como a Simón, el hijo de Juan. Que nos dé a nosotros una nueva identidad, que nos haga personas nuevas. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.